Muy buen día. A nombre del Servicio de Impuestos Nacionales, le damos la bienvenida y agradecemos su participación en esta plataforma para seguir la audiencia de rendición pública de cuentas inicial gestión 2020. Antes de dar inicio, permítame presentarles a nuestra máxima autoridad ejecutiva, Mario Renato Nava Morales Carrasco, quien ejerce la presidencia ejecutiva del Servicio de Impuestos Nacionales. La audiencia de rendición pública de cuentas se constituye en una obligación establecida en el numeral 4 del artículo 235 de la Constitución Política del Estado, Ley 974 de 4 de septiembre de 2017, artículo 37 de la Ley número 341 de Participación y Control Social y del Decreto Supremo número 214 que aprueba la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Estado Plurinacional de Bolivia. La Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, aprobada por Decreto Supremo número 214, promueve el fortalecimiento de la participación ciudadana a través de las audiencias de rendición pública de cuentas. En esta ocasión, y por la presencia del COVID-19 en todo el territorio nacional, este importante evento lo realizamos de manera virtual. Por ello, y para que no tengamos problemas en la transmisión, les solicitamos encarecidamente mantener los micrófonos y las cámaras de video silenciados y apagados. Cuando demos paso a las preguntas, las mismas podrán hacerlas llegar a través del chat de esta plataforma que para dicho momento recién será habilitado. Dicho esto, cederé la palabra a nuestro Jefe Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, doctor Roberto Bulucua López. Muchas gracias. Muy buenos días a toda nuestra distinguida audiencia que hoy nos acompaña en este acto público. Sean una vez más bienvenidos. Como lo manifestaba la licenciada Tapia, estamos acá dando cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 235 y 241 de la Constitución Política del Estado, la Ley 341 de Participación y Control Social y Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, normativa que se viene implementando y aplicando desde su puesta en vigencia. El principio de transparencia en la administración pública teniendo como premisa realizar audiencias públicas de rendición de cuentas ante los movimientos, organizaciones, instituciones y ante la sociedad civil en general. ¿Por qué y para qué debemos ser transparentes? Porque es un principio fundamental, un valor que cada vez es más demandado por la sociedad de la cual formamos parte. Por ello estamos ante el desafío de actuar con transparencia, por cuanto es a través de ella que hacemos posible que los demás entiendan claramente el mensaje que les estamos enviando con nuestros comportamientos y acciones. Nuestras acciones deben regirse en el marco de la idoneidad y de la transparencia, pues ello nos ayuda a ser mejores servidoras y mejores servidores públicos, contribuyendo a que en nuestro lugar de trabajo se nos asigne el valor y el reconocimiento que buscamos como integrantes de la misma. En este marco de Política Nacional de Transparencia, esta viene siendo implementada por 4 componentes fundamentales para la lucha contra la corrupción: el acceso a la información, que es el derecho fundamental de la ciudadanía a conocer el manejo de la cosa pública, permitiendo con ello conocer el uso y el destino de los recursos públicos, un aspecto fundamental. También el otro pilar es la ética pública, que viene a ser el conjunto de reglas, de normas morales que rigen las relaciones entre los funcionarios públicos y los administrados, para garantizar el bien común y garantizar la paz social. El otro pilar
es el control social, que es el derecho que la ley le otorga a la sociedad civil en su conjunto, sin discriminación de ningún tipo, para que a través de sus representantes o directamente puedan conocer, puedan evaluar y fiscalizar la gestión que desarrollan las entidades e instituciones públicas del Estado que manejan recursos estatales, recursos públicos. Y por último, está la rendición de cuentas, que es la obligación que la ley impone a todas las entidades e instituciones públicas y del Estado para hacer públicas su gestión, las gestiones que desarrollan, y con esta práctica muestran los resultados obtenidos en torno a las metas, a los objetivos y a los planes propuestos para cada gestión. Es así que en esta oportunidad el Servicio de Impuestos Nacionales se hace presente, cumpliendo la ley con todo agrado ante ustedes, sociedad civil en su conjunto, y nuestro presidente hará la exposición respectiva sobre nuestras actividades, metas y objetivos. Muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos. Muchas gracias, doctor Bulucua. A continuación, el presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Renato Navamorales Carrasco, presentará el informe preparado para esta audiencia. Señor presidente, tiene usted la palabra. Muchas gracias, licenciado. Buenos días, bolivianos y bolivianas. Muchas gracias y agradecido por su presencia virtual y telemática en esta audiencia pública de rendición de cuentas inicial gestión 2020 del Servicio de Impuestos Nacionales. Con carácter previo, manifiesto mis saludos a nuestra excelentísima señora Presidenta Constitucional y también mis saludos y mis respetos a nuestro Ministro de Economía y Finanzas Públicas. Es muy importante señalar que a partir de noviembre del año pasado, nuestro país vive aires y respira aires de libertad y de democracia, de fe y de esperanza. Hemos recobrado nuevamente el Estado constitucional de derecho, en el cual ningún ciudadano ni ninguna persona natural o jurídica puede estar por encima de la Constitución, de las leyes y mucho menos de los tratados internacionales de protección a los derechos humanos. Por tanto, el Estado debe garantizar actualmente en todos sus actos y sus actuaciones certeza, certidumbre y más que todo seguridad jurídica, no solo en los contribuyentes, sino en el propio ordenamiento jurídico boliviano. Es por ello que todo sistema tributario que precie ser sólido necesariamente debe respetar lo que son derechos y garantías fundamentales y más que todo derechos y garantías constitucionales. Es en ese entendido que a momento de mi posesión, el pasado noviembre de la gestión 2020, nosotros hemos demostrado y hemos aplicado una filosofía diferente de actuación a favor del contribuyente. ¿Esto qué implica? Que nosotros en todas nuestras actuaciones vamos a dejar a un lado lo que es la arbitrariedad, vamos a dejar a un lado lo que es la discrecionalidad, más que todo vamos a preservar los derechos humanos que tiene que tener todo contribuyente. ¿Esto qué significa? Que vamos a solidificar nuestro ordenamiento jurídico administrativo en el ámbito tributario. Es decir, que nosotros de ninguna manera vamos a realizar actuaciones discrecionales o arbitrarias a momento de realizar algún tipo de fiscalización o verificación. Esto en aras de preservar un principio fundamental que establece nuestra Constitución Política del Estado, que es la seguridad jurídica, y a la vez cumplir la triple dimensionalidad que tiene el debido proceso, que así lo ha establecido la jurisprudencia constitucional, al saber que es un derecho, una garantía y un principio. Es bajo este antecedente constitucional, es también importante señalar que nosotros como impuestos nacionales, en cumplimiento del propio mandato constitucional y el mandato que fue establecido por nuestra Presidenta el 22 de enero, Impuestos Nacionales deja de ser una institución de persecución política. Para nosotros este mandato ha sido trascendental a efectos de diseñar una política institucional, a efectos de poder determinar y por ende establecer qué derechos fundamentales han sido vulnerados durante anteriores gestiones y lógicamente poder subsanarlos y enmendarlos a efectos de que nosotros podamos reconducir los anteriores actos irregulares que presumiblemente han sido establecidos y efectuados por la anterior administración tributaria. Con ese antecedente normativo y constitucional me permito
realizar en este momento la exposición en relación a la audiencia pública de rendición de cuentas de la gestión 2020. Empezamos con lo que es la información institucional y cabe señalar la relevancia que nosotros como impuestos nacionales hemos otorgado a los recursos humanos. Los recursos humanos, como ustedes bien saben, es el elemento trascendental que tiene no solo una empresa pública, sino también una empresa privada. Es por ello que nosotros estamos diseñando una política para fortalecer los recursos humanos en el servicio de impuestos nacionales. En la actualidad tenemos un total de 3.555 funcionarios en el servicio de impuestos nacionales, que se detalla de acuerdo al número de personas que actualmente prestan estos servicios en esta institución fundamental del Estado boliviano, entre las cuales tenemos un personal de planta de 2.076 empleados, que se constituye un 58% del total de los empleados que trabajan actualmente en la institución. Por otro lado, tenemos consultores de apoyo administrativo y operativo con un número de 98 personas que se constituyen en un 3% del total de funcionarios. Y por último, tenemos consultores de proyectos que emergen de un plan de iniciativas con un número de 1.381 funcionarios que se constituyen en el 39% del total de los funcionarios. Como ustedes podrán evidenciar, Impuestos Nacionales es una institución muy, pero muy categorizada en lo referente a los recursos humanos y tiene un potencial muy importante en lo referente al número de personas que están al servicio del Estado y, lógicamente, al servicio del mandato constitucional que tenemos en base a la política fiscal recaudatoria que establece nuestra propia Constitución. Asimismo, en cumplimiento del mandato de nuestra normativa y del propio ordenamiento jurídico boliviano, en el Servicio de Impuestos Nacionales respetamos la equidad de género. Vale decir que tenemos un total de 2.706 funcionarios y servidores públicos de planta, de los cuales un 58% son mujeres y un 42% varones. El 58% de mujeres equivale a un número de servidores públicos de 1.206 y el restante 42% de servidores públicos, referente a varones, tenemos el número de 870 personas. ¿Cuáles son las actividades del Servicio de Impuestos Nacionales? Entre las principales tenemos gestionar la recaudación. ¿Por qué es importante gestionar la recaudación tributaria? No olvidemos que todo Estado modernamente organizado necesariamente debe percibir ingresos tributarios, efectos de generar políticas económicas y efectos de generar políticas públicas. En este caso, con la recaudación de impuestos para nuestro país, nosotros generamos políticas de Estado, efectos de generar obras, generar empleo, generar inversión pública, generar hospitales, generar carreteras. Por tanto, la recaudación es de extremada importancia, efectos de poder cumplir más que todo, no solo los fines del Servicio de Impuestos Nacionales, sino más que todo los fines del mismo Estado boliviano. Otra de las actividades principales que tenemos es el empadronamiento de contribuyentes. Cuanto más contribuyentes tengamos empadronados, mayor visibilidad fiscal va a tener el contribuyente a efectos de aportar al Estado. Un aspecto muy importante de que debe luchar el Estado boliviano es la lucha contra el informalismo que existe en el país. No olvidemos que la misma literatura establece que del 60 al 70% de la economía en Bolivia emerge del sector informal. Por tanto, el empadronamiento de contribuyentes es de trascendental importancia a efectos de poder llegar a una recaudación tributaria plena y efectiva. Otra de las actividades principales que tiene el Servicio de Impuestos Nacionales se refiere a la fiscalización en el cumplimiento de obligaciones tributarias. Una de las actividades llamadas por ley para el Servicio de Impuestos Nacionales es el hecho de fiscalizar, vale decir, de revisar, de generar verificaciones y auditorías para el cumplimiento de obligaciones tributarias que establece nuestro ordenamiento jurídico tributario. No olvidemos que la Ley 843, que fue diseñada en mayo de 1986, crea un sistema de impuestos a efectos de crear un ordenamiento jurídico tributario boliviano por el cual los contribuyentes tienen que cumplir tanto obligaciones formales como obligaciones materiales. Es en ese entendido que las fiscalizaciones son de relativa y a la vez trascendental importancia a efectos de recaudar impuestos a efectos de cumplir los fines del Estado. Por otro lado,
otra de las principales actividades que tenemos es el de desarrollar normativa tributaria para el cobro de la deuda. Este aspecto se refiere que nosotros, si bien no podemos legislar en el ámbito de la Asamblea Legislativa, sin embargo, el propio Código Tributario establece que nosotros podemos legislar administrativamente mediante normas administrativas de carácter general, vale decir, mediante resoluciones normativas de directorio. Es por este hecho que el Servicio de Impuestos Nacionales legisla administrativamente a efectos de materializar el propio Código Tributario boliviano, como así también materializar la Ley 843, efectos de que las obligaciones tributarias puedan llegar a efectos de facilitar tanto el cobro como las fiscalizaciones del contribuyente. Y por último, como actividad principal, tenemos el aspecto de brindar el servicio y atención al contribuyente y promover la cultura tributaria. La cultura tributaria es un aspecto muy importante no solo para el ámbito boliviano, sino para todo el sistema tributario mundial, toda vez que desde el momento que un país tenga una correcta cultura tributaria, va a poder tener la conciencia tributaria suficiente para que el contribuyente no sea coaccionado para pagar un impuesto, más al contrario, el contribuyente de buena fe y bajo su propia voluntad pueda pagar un tributo a efectos de recaudar fondos al erario nacional y por ende poder cumplir los fines del Estado. ¿Cuáles son nuestros objetivos estratégicos? Los principales objetivos estratégicos que están establecidos en nuestro propio procedimiento y en nuestro plan estratégico institucional se definen en 4. El primero, que se refiere a optimizar las recaudaciones tributarias. Nosotros anualmente cumplimos y suscribimos un convenio de compromiso por resultados con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Para la actual gestión tenemos una meta de aproximadamente 33.000 millones de bolivianos a ser cubiertos y lógicamente a ser cumplidos. ¿Por qué es importante esta optimización? Por lo que habíamos manifestado anteriormente, cuanto más óptima sea nuestra recaudación tributaria, mayores ingresos va a tener el erario nacional y por ende nuestro gobierno nacional va a tener mayor disponibilidad de recursos a efectos de cumplir políticas públicas, a efectos de cumplir políticas tributarias eficaces y eficientes conforme establece nuestra normativa boliviana. El segundo objetivo es el de desarrollar una gestión tributaria progresiva, transparente, de calidad y con sencillez administrativa. ¿Por qué hablamos de una gestión tributaria progresiva? Porque toda interpretación que realiza el intérprete, lógicamente, y toda interpretación que tiene que realizar cualquier persona en nuestro país debe ser, lógicamente, enmarcado en lo que dice nuestra propia jurisprudencia constitucional, lo que establece el principio de favorabilidad en el derecho constitucional. El objetivo 3, que es también muy importante, se refiere a que debemos ser una organización sólida, con gestión eficaz, eficiente y efectiva de los recursos asignados. Esto se refiere a una correcta categorización y a un correcto uso de todos los recursos que han sido recaudados por intermedio de nuestros impuestos, lo que conlleva a una gestión eficaz y transparente, no solo en la distribución de los recursos, sino también a la eficacia que tienen estos recursos para el cumplimiento de metas y obligaciones de acuerdo a nuestro plan estratégico institucional. Y por último, el objetivo 4, que se refiere a desarrollar una gestión pública transparente y cero tolerancia a la corrupción. Como les había manifestado anteriormente, el 22 de enero nuestra presidenta constitucional nos dio un mensaje muy claro. El mensaje de que el Servicio de Impuestos Nacionales a partir de ahora dejaba de ser una institución de persecución política. En función de aquel mandato presidencial que se nos ha otorgado, nosotros como Impuestos Nacionales hemos diseñado una política muy dura y muy consolidada en relación a que a partir de ahora cero tolerancia a la corrupción. Todas las actuaciones del Servicio de Impuestos Nacionales son transparentes y más que todo públicas. Es por ello que nosotros hemos diseñado una política de puertas abiertas, vale decir que cualquier contribuyente de nuestro Estado o cualquier funcionario el cual haya determinado o tenga un pleno conocimiento de que existe algún tipo de error, algún tipo de instancia o comisión de ilícito tributario o ilícito penal, tiene absolutamente las puertas abiertas del Servicio de Impuestos Nacionales a efectos de presentar la denuncia correspondiente en las instancias correspondientes para que nosotros, en cumplimiento de la Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, podamos realizar todas las
actividades procesales y todos los actos investigativos a efectos de que tengamos todos los elementos probatorios y nosotros realicemos la denuncia penal respectiva al Ministerio Público para que ellos realicen la persecución penal de ley. Por tanto, estos objetivos estratégicos que tiene el Servicio de Impuestos Nacionales son la piedra angular a efectos de que podamos tener una gestión transparente y una gestión más que todo con equidad, tal cual establece nuestra Constitución Política del Estado. ¿Cuál es el presupuesto asignado que tiene el Servicio de Impuestos Nacionales para la gestión 2020? El presupuesto, como ustedes bien saben, al formar parte de la política financiera que tiene nuestro Estado, está dividido en tres fuentes de financiamiento. Estas fuentes de financiamiento están detalladas en millones de bolivianos. La primera fuente de financiamiento que tenemos es la de recursos específicos, ¿no? Por la cual tenemos un presupuesto de 106.15 millones de bolivianos. La segunda fuente de financiamiento es la de transferencias TGN, vale decir Tesoro General de la Nación, que tenemos un presupuesto de 434 millones.36. Y por último, tenemos la fuente de financiamiento de transferencia de recursos específicos con un presupuesto de 0.28 millones, teniendo un total de presupuesto de 540 millones.79 millones de bolivianos, lo que significa un 93.38 millones de la fuente 41 correspondiente a iniciativas y por ende bolivianos 11.69 millones de la fuente 41 que corresponden a proyectos de inversión. Las contrataciones son muy importantes, efectos no solo de cumplir el plan estratégico institucional, sino más que todo de transparentar todas las actuaciones que rige el Servicio de Impuestos Nacionales, tanto por modalidad y por montos. Podemos ver por aspectos de modalidad que tenemos una contratación menores que por cuantía difiere del monto de bolivianos 20 millones a bolivianos 50 millones. El número de procesos de contratación programados han sido de 385 y el monto referencial presupuestado es de 14.52 millones de bolivianos. Por otro lado, tenemos la modalidad AMPE que viene por decreto supremo de bolivianos 50.000 a bolivianos 1 millón. El número de procesos de contratación programados, que serían 327, lo que alcanza un monto referencial presupuestado de 79.97 millones de bolivianos. Así también tenemos la modalidad de licitación de bolivianos 1 millón, 1 para adelante, que tiene un número de procesos de contratación programados de 1, con un monto referencial presupuestado de 3.5 millones de bolivianos. Y por último, tenemos la modalidad de contratación directa sin límite de monto y tenemos un número de procesos de contratación programados de 93, con un monto referencial presupuestado de 19.5 millones de bolivianos, teniendo un total de 117.51 millones de bolivianos. ¿Cuáles son los lineamientos estratégicos del Servicio de Impuestos Nacionales para la gestión 2020? Tenemos tres pilares fundamentales de esta nueva administración. Como les había manifestado anteriormente, a partir de mi posesión el 25 de noviembre de la gestión pasada, nosotros tenemos una filosofía de transparencia institucional y una filosofía de facilitación de la simplificación de los trámites. Esta filosofía emerge de una reconstrucción y una reingeniería del Servicio de Impuestos Nacionales a efectos de devolver la legalidad a esta institución y efectos de dejar a un lado los actos arbitrarios y los actos discrecionales que fueron anotados y fueron determinados anteriormente por la anterior administración tributaria. El primer punto que tenemos, que es de trascendental importancia, es la recuperación de la institucionalidad del Servicio de Impuestos Nacionales. El segundo punto se refiere al fortalecimiento de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Y el tercer punto se refiere a la generación de normativa para la facilitación y simplificación de los procesos del contribuyente vía legislación administrativa. Como les había manifestado anteriormente, nosotros como Impuestos Nacionales podemos legislar administrativamente mediante la creación de normas administrativas de carácter general que son reflejadas en resoluciones normativas de directorio. El punto 1, referente a la recuperación de nuestra institucionalidad, se han tomado acciones directas. Y la primera acción directa es la convocatoria para incorporar personal que se ha realizado mediante la página web. Esta convocatoria ha tenido mucha
cabida a nivel nacional con profesionales que anteriormente nunca se les había dado la oportunidad de poder trabajar en el sector público. Como ustedes bien saben, el sector público durante 14 años anteriormente era un círculo y un ambiente cerrado solamente a personas partidarias o afines al partido que anteriormente estaba gobernando. Sin embargo, dentro de la política de puertas abiertas, hemos realizado una convocatoria a nivel nacional para el cargo de consultores, en el cual hemos tenido un buen nivel y un buen éxito. Hemos tenido un total de registros en la base de datos de aproximadamente 30,000 postulantes, de los cuales, dentro del marco de su perfil, dentro del marco de la idoneidad que ellos tienen para poder desempeñar un cargo público, se ha realizado toda una evaluación transparente a efectos de que los mejores profesionales que tiene este país puedan ingresar al cargo de consultores y por ende poder servir a nuestro país. El segundo punto trascendental y pilar fundamental de nuestra gestión transitoria es el fortalecimiento de la transparencia. Como les había manifestado anteriormente, el Servicio de Impuestos Nacionales aplica una política de puertas abiertas, no solo para transparentar la recaudación de los impuestos, sino también, más que todo, para escuchar al contribuyente y mejorar el relacionamiento mutuo que tiene que tener el contribuyente con la administración tributaria. Estas denuncias y sugerencias habitualmente están dirigidas a que el contribuyente o los mismos funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales puedan denunciar actos arbitrarios y supuestos actos que hubiesen sido ocasionados por servidores públicos del Servicio de Impuestos Nacionales y que presuntamente estén fuera y al margen de las actuaciones que establece la normativa y la propia ley. El tercer punto, como ya les había manifestado anteriormente, se refiere al fortalecimiento de la transparencia. Nosotros, al momento de ser posesionados, a la vez hemos posesionado a un jefe nacional de transparencia y lucha contra la corrupción, una persona idónea en el cargo que está llevando adelante y está procesando todas las denuncias a efectos de poder munirse de toda la información necesaria, de todos los elementos probatorios necesarios a efectos de poder emitir un informe de indicios de responsabilidad a efectos de que podamos determinar que esa persona haya cometido algún tipo de ilícito penal y por ende pueda ser remitido al Ministerio Público para que el Ministerio Público pueda realizar la persecución penal de ley. Ante este hecho, nos hemos permitido hacer un cuadro comparativo en relación a las denuncias recibidas por esta unidad. En la gestión 2019, de enero a diciembre, solo se recibieron 40 denuncias. Sin embargo, solo para el periodo de diciembre, se recibieron 39 denuncias, haciendo la gestión 2019 un total de 79 denuncias. Asimismo, en aplicación y materializando la política de lucha contra la corrupción, en la gestión 2009, en enero hemos recibido 21 denuncias, en el mes de febrero hemos recibido 29 denuncias, en el mes de marzo 5 denuncias, en el mes de abril 1 denuncia y en el mes de mayo 7 denuncias. Como ustedes podrán apreciar, sistemáticamente se ha realizado todo un procedimiento para recibir denuncias a efectos de que el contribuyente tenga la certeza y la seguridad jurídica de que todas las denuncias que están presentando van a ser procesadas. Se van a realizar todos los actos investigativos necesarios en aras de poder encontrar la verdad material y la verdad histórica de todos los hechos. Dentro de la política de puertas abiertas para transparentar la gestión pública y lucha contra la corrupción, esta unidad ha creado mecanismos para formular denuncias por hechos y actos de corrupción. Vale decir que cualquier persona puede comunicarse o presentar una denuncia ante la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de las siguientes formas. 1. Mediante una denuncia escrita, llenando el formulario R119, mediante los buzones y memoriales o notas simples que se pueden presentar. Vale decir que una persona natural o jurídica, un funcionario, puede presentar no solo mediante un memorial, sino también mediante una simple nota, lógicamente aplicando el principio constitucional de transparencia y el principio constitucional de favorabilidad. Las denominadas denuncias verbales, vale decir, apersonarse directamente ante la unidad de transparencia, ya sea los abogados o el mismo jefe de la unidad de transparencia va a recibir su denuncia formal a efecto de realizar los actos investigativos correspondientes.
A la vez se puede realizar la denuncia vía telefónica mediante la línea gratuita, que es la 810-033-3. Y por último, se puede realizar una denuncia mediante el sistema de información SDS, la cual un funcionario o una persona ajena a la institución, un contribuyente, puede realizar la denuncia ingresando a la página web del Servicio de Impuestos Nacionales, que es la www.impuestos.gov.bo. Como ustedes podrán apreciar, existe todo un mecanismo, todo un abanico de oportunidades a efectos de que no solo el contribuyente, sino un mismo funcionario de la institución pueda realizar cualquier tipo de denuncias a efectos de que nosotros podamos esclarecer la verdad histórica y la verdad material de los hechos denunciados. El tercer punto es la facilitación y simplificación de los procesos del contribuyente. Como ya se había manifestado, nuestra nueva gestión trabaja para optimizar la normativa y los procesos tributarios, que lógicamente permitan el cumplimiento de las obligaciones tributarias respetando derechos y garantías fundamentales, y más que todo aplicando el sistema interamericano de protección a los derechos humanos. No olvidemos que anteriores gestiones no solo se han cometido ilícitos penales, no solo se ha realizado persecución política actuando en forma arbitraria o discrecional, sino más que todo se han vulnerado derechos humanos, se ha vulnerado el debido proceso. Debemos recordar que el debido proceso, según la jurisprudencia constitucional, no solo es un principio, un derecho y una garantía, más que todo el debido proceso es un derecho humano. Y esos derechos humanos han sido sistemáticamente vulnerados por la anterior administración tributaria que ha actuado en forma discrecional y arbitraria. Es por eso que nosotros garantizamos a todos los contribuyentes que todos sus procesos y todas las fiscalizaciones y verificaciones que realicen van a ser no solo realizadas en el marco de la seguridad jurídica y el debido proceso, sino más que todo precautelando los derechos humanos en base a toda la jurisprudencia que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a los derechos humanos. Es por ello que Bolivia, no se olviden, que formamos parte de un sistema, de un tratado internacional de derechos humanos. Por tanto, nosotros, como autoridades públicas, tenemos la obligación de cumplir estos tratados internacionales bajo responsabilidad del propio Estado. Vale decir que la propia jurisprudencia que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de carácter vinculante en cumplimiento del principio pacta sunt servanda. Vale decir que nosotros como Estado boliviano tenemos la obligación de cumplir toda la jurisprudencia que ha emitido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en relación a los derechos humanos. ¿Por qué me refiero a los derechos humanos en materia tributaria? Porque han sido vulnerados los derechos humanos en forma sistemática, tanto en las fiscalizaciones como en las verificaciones que se han realizado en impuestos nacionales. Es por eso la trascendental importancia que tiene el cumplimiento de los derechos humanos y el cumplimiento de parte nuestra del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Por último, es importante señalar que la facilitación y simplificación de los trámites también emerge de que nosotros como impuestos nacionales podamos emitir normas administrativas de carácter general que puedan simplificar y facilitar el pago de obligaciones tributarias. Nosotros a partir de noviembre de la gestión pasada hemos emitido varias normas administrativas de carácter general, vale decir que han sido reflejadas en resoluciones normativas de directorio en las cuales se ha facilitado el cumplimiento de obligaciones tributarias. No olvidemos que estamos pasando una crisis sin precedente a nivel mundial con la pandemia del coronavirus. Esto ha ocasionado que varias economías mundiales incluso se arrodillen ante este mal endémico. Vale decir que Impuestos Nacionales no ha sido indiferente ante este hecho. Y lógicamente ha existido varios sectores de la economía boliviana que han solicitado al Servicio de Impuestos Nacionales realizar prórrogas en lo referente al cumplimiento no solo de obligaciones formales, sino más que todo de obligaciones materiales. Es en ese sentido que Impuestos Nacionales, al amparo de ser una institución que emite y que crea legislación administrativa, ha creado varias resoluciones normativas de directorio a efecto de realizar prórrogas, tanto para el sector privado como para el sector público, tanto para personas naturales como para personas jurídicas, a efectos de realizar algún tipo de alivio tributario, aminorar la carga tributaria, con la finalidad de que a futuro podamos encontrar, Dios mediante, una vacuna a nivel mundial y toda
esta crisis sanitaria que está viviendo no solo Bolivia y el mundo pueda quedar eliminada. Es en ese sentido que Impuestos Nacionales está trabajando en forma sólida, en forma dura, a efectos de crear un alivio tributario en todos nuestros contribuyentes, con la finalidad de que puedan reconstruir, de que puedan tener una reingeniería en sus negocios y paulatinamente puedan recuperar esa liquidez que les está faltando y por ende puedan cumplir sus obligaciones tributarias materiales y formales. ¿Cuál es el lineamiento de operativización de la gestión 2020? ¿Cuáles son nuestras metas? Como les había manifestado anteriormente, nosotros firmamos un convenio anual de compromiso por resultados con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Para esta gestión se nos ha determinado una meta de 33.131 millones de bolivianos. Ahora bien, ¿cuál es la gran pregunta? ¿Cómo lo logramos? 2.143 millones de bolivianos recaudados por la ejecución de 25 proyectos. A la vez tenemos la visión de que se van a realizar 24.262 fiscalizaciones y verificaciones ejecutadas. Así también se va a recuperar 936 millones de bolivianos en lo que se refiere a la mora tributaria. Así también 50.432 nuevos contribuyentes deberían ser inscritos en el padrón. Por otra parte, se van a realizar 2.576 eventos de capacitación externa realizados a nivel nacional. Y por último, 864 brigadas educativas y de información tributaria realizadas a nivel nacional. Es importante recalcar que las metas que han sido establecidas y programadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas fueron diseñadas en septiembre del año pasado, sin tener en cuenta que nuestro país y el mundo entero iba a vivir la crisis del COVID-19, una crisis que ha hecho arrodillar a la mayoría de las economías a nivel mundial y que, por supuesto, Bolivia, al ser un país catalogado por el Fondo Monetario Internacional como tercermundista, ha tenido también una implicancia trascendental en nuestras recaudaciones. Es por eso que se va a realizar una reprogramación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a efectos de que nuestra meta sea adecuada a la realidad económica que está viviendo nuestro país. No se olviden que la guerra contra el COVID no es una guerra con armas, es una guerra con fe. Y esa fe la tenemos que tener todos los bolivianos. No solo fe en el Servicio de Impuestos Nacionales, sino también fe en el gobierno nacional, de que está realizando todas las acciones mediatas e inmediatas a efectos de poder alivianar todo el alivio, todas las cargas tributarias y el alivio tributario que requiere nuestro contribuyente. A este efecto, según el Decreto Supremo 298/94, la máxima autoridad fiscal que tiene nuestro Estado boliviano es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que por intermedio del Viceministerio de Política Tributaria son los encargados de elaborar todas las políticas tributarias y fiscales. Por tanto, el Servicio de Impuestos Nacionales solo es la institución que va a administrar todo el sistema tributario boliviano. Ese es un aspecto importante que todos los contribuyentes deben tener en cuenta. Muchas gracias, bolivianos y bolivianas, por estar en esta rendición pública de cuentas inicial que fue en 2020 y estamos dispuestos a poder absolver cualquier duda o cualquier pregunta dentro del marco del respeto y la celeridad que amerita esta audiencia pública de rendición de cuentas. Muchas gracias, señor presidente. Como ya lo decía usted, a partir de este momento vamos a habilitar el chat en línea para recepcionar sus consultas, sus preguntas y, como yo lo anunciaba nuestro presidente, quien dará respuesta a las mismas. Mientras habilitamos el sistema. Agradecerles nuevamente por seguir esta rendición pública de cuentas. Ya lo decíamos, también se está registrando, si acaso ustedes no han podido hacer seguimiento desde el inicio de esta presentación, vamos a tener un video colgado en YouTube para que ustedes puedan tomar en consideración los aspectos que fueron presentados por nuestra máxima autoridad ejecutiva. Alternativas para que se puedan contactar con el Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces, si acaso no diéramos lectura a su consulta, las mismas van a ser respondidas precisamente por estos medios. Acá ya tengo la primera consulta, señor presidente.
En su presentación muestra las metas de recaudación para el 2020. ¿Las cumplirán? Indica. Gracias, licenciada. En realidad, como habíamos manifestado, las metas que tenemos mediante un compromiso por resultados con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas era de aproximadamente 33.000 millones bolivianos. También les había manifestado que con la crisis sanitaria que está viviendo el país y el mundo emergente del COVID-19, la mayoría de las actividades económicas se han visto mermadas con sus ingresos. En estos más de 100 días que tenemos la crisis del COVID-19 en Bolivia, gran mayoría de los sectores de la economía no han podido desarrollar normalmente sus actividades y por ende no han podido tener ingresos. Esto ha afectado radicalmente nuestras recaudaciones. Es lógico y natural. Por tanto, nosotros vamos a realizar una reprogramación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a efectos de que se aplique el principio de realidad económica. Es un principio que está establecido en el artículo 8 del Código Tributario Boliviano, por el cual debemos ayudar también al contribuyente a que él pueda reactivar su economía, pueda reactivar su ingreso laboral. Y, lógicamente, con esa reactivación poder de alguna manera cumplir no solo con sus obligaciones formales, sino también con sus obligaciones tributarias materiales. Es por ello que esa reprogramación que vamos a realizar con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas va a determinar sustancialmente una reducción de nuestras metas. Lógicamente, dentro del marco del principio y el bloque de legalidad, nosotros como impuestos nacionales vamos a cubrir esas metas en base a una reprogramación que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realiza. Siguiente consulta, y aprovechamos de enviar un saludo a la señora Rita Soria Galvarro. ¿Por qué nos cobran impuestos sabiendo la situación actual en la que vivimos? Gracias por la pregunta, señora Rita. En realidad es un aspecto muy importante y es una pregunta muy importante. Nosotros debemos seguir cobrando impuestos porque tenemos un mandato constitucional que está establecido en lo referente a la política fiscal que establece el Estado boliviano. Y por otro lado, el propio Código Tributario establece que la recaudación de impuestos está determinada por una institución llamada por ley, que es el Servicio de Impuestos Nacionales. No olvidemos que uno de los fines del Estado es, más que todo, la recaudación de tributos e impuestos. Es en ese sentido que si nosotros no recaudamos impuestos, a pesar de la crisis del COVID, el Estado boliviano no tendría ningún tipo de ingresos para generar políticas públicas, para generar políticas de Estado. Y por ende, los principales perjudicados serían nosotros los contribuyentes y nosotros los ciudadanos en Bolivia, puesto que si no recaudamos, no podríamos realizar ningún tipo de inversión pública en lo referente. Por ejemplo, creación de ítems, creación de escuelas, transporte público, políticas públicas, pago de maestros. En realidad, la infinidad de las políticas públicas que realiza el gobierno y el Estado boliviano. Siguiente consulta es de la señora Marta Gómez, presidenta de la Confederación de Contribuyentes, la Comapesbo. Indica, señor presidente, solicito se nos dé a conocer si se tiene o se trabaja en una reingeniería del SIM post pandemia. Gracias, señora Marta, por la pregunta. Saludos para usted también. Nosotros como impuestos nacionales hemos adoptado una política de vanguardia. No olvidemos que el Fondo Monetario Internacional tiene un convenio con el Estado boliviano y por ende con el Servicio de Impuestos Nacionales, efectos de prestar una ayuda técnica y jurídica para cualquier tipo de contratiempo y para cualquier tipo de ayuda que pueda realizar el Servicio de Impuestos Nacionales. Es por eso que nosotros hemos estado continuamente en reuniones con el Fondo Monetario Internacional y hemos diseñado una política y un protocolo post-COVID. Vale decir que nosotros como impuestos nacionales ya hemos diseñado y vamos a materializar y ejecutar estas políticas con el Fondo Monetario Internacional, toda vez que no olvidemos que esta crisis del COVID presumiblemente va a durar todo el año. Y es por eso que nosotros vamos a aplicar algunas metodologías y políticas que han sido diseñadas conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional. Ejemplo, el teletrabajo. Otro ejemplo que podríamos aplicar es el hecho de que nosotros vamos a utilizar todos los mecanismos informáticos para que las personas y los sujetos pasivos y los contribuyentes puedan cumplir con sus obligaciones tributarias vía electrónica. En consecuencia, son varios aspectos, varias herramientas que vamos a utilizar conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional a efectos de realizar una reingeniería en el Servicio de Impuestos Nacionales y por ende podamos facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias
por parte de los contribuyentes y los sujetos pasivos. Gracias, señor presidente. Melissa Sanginés consulta, ¿qué medidas se está implementando impuestos de apoyo a los sectores, tomando en cuenta la actual situación? Es importante señalar que nosotros como impuestos nacionales tenemos un mandato que establece el Código Tributario Boliviano. Nosotros estamos destinados y abocados a administrar el sistema tributario boliviano. Y por otro lado, en cumplimiento del Decreto Supremo 298/94, la máxima autoridad fiscal del Estado boliviano es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que, repito, mediante el Viceministerio de Política Tributaria, son los entes llamados por ley para diseñar las políticas tributarias del Estado boliviano. En consecuencia, es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por intermedio del Viceministerio de Política Tributaria, los que van a diseñar esas políticas tributarias en aras de poder coadyuvar en el alivio tributario para todos los sectores de la economía boliviana. En ese entendido, el Servicio de Impuestos Nacionales solo va a aplicar esas políticas tributarias con la finalidad de cumplir obligaciones tributarias y materializarlas. Nuevamente, la señora Marta Gómez, ¿tiene alguna planificación para inscribir a los que comercializan productos por las redes sociales? Además, me permito agradecer, indica el mensaje, a Transparencia del SIN, ya que tuve que peregrinar por 14 años para que se haga justicia con algunos malos servidores de impuestos nacionales. No podría dejar pasar este acto sin agradecer que durante la pandemia se haya priorizado la salud y la vida de los emprendedores contribuyentes, ya que con gestión, coordinación permanente, su presidencia otorgó la flexibilidad de cumplimiento de las obligaciones. Esta política aporta para que el contribuyente no ingrese en más estrés del que ya se tiene. Muchas gracias por sus palabras, señora Marta. Respondiendo a su pregunta, ustedes bien saben que las redes sociales han inundado el mundo globalizado que actualmente vivimos, la economía globalizada. La ley 843 y el Código Tributario Boliviano ya establecen que las redes sociales se consideran, o las personas que, más bien dicho, que comercializan productos por redes sociales, ya se consideran sujetos pasivos de los impuestos. Por tanto, nosotros como impuestos nacionales solo vamos a materializar y cumplir la ley 843 tanto como el Código Tributario Boliviano, a efectos de hacer cumplir toda la normativa y poder empadronar a todas las personas que realizan actividades de compra y venta de algunos productos mediante las redes sociales. Gracias, señor presidente. Asimismo, también llega el mensaje del licenciado Iván Soria de Comapesbo. Indica a nombre de los contribuyentes de Bolivia, Dios lo bendiga, licenciado Nava, gracias por devolver la dignidad y humanizar el sistema tributario. Por el tema del tiempo, vamos a dar lectura a una consulta más, si me permite, señor presidente. Por favor. Muchas gracias, licenciado Soria. Es de Juan José Pérez Mostajo. Este año se puede anular la presentación de obligaciones fiscales para sectores como Santa Cruz que entraron en cuarentena por más de 2 meses. Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, como les había manifestado anteriormente, se está evaluando cualquier tipo de solicitud de todos los sectores, no solo de la economía, sino también los sectores sociales. No olvidemos que esta crisis sanitaria que estamos viviendo en el país ha tocado fondo. Y nosotros como Estado boliviano, como gobierno y como Servicio de Impuestos Nacionales, estamos recibiendo todas las sugerencias de todos los sectores de la economía y todos los sectores sociales a efectos de alivianar toda la carga tributaria que lastimosamente ha sido afectada por esta crisis sanitaria del COVID-19. Cualquier solicitud, cualquier requerimiento, cualquier duda, por favor, quiero que la canalicen formalmente a efectos de que nosotros podamos evaluar este tipo de solicitud conjuntamente con el Ministerio de Economía y con el Viceministerio de Política Tributaria a efectos de viabilizar cualquier tipo de solicitud dentro del marco de la ley y, lógicamente, dentro del marco de la aplicación de la Constitución. Bueno, dadas las respuestas a las consultas, reitero a ustedes que si alguna consulta no hemos dado lectura, por favor, a través de nuestras plataformas de atención al contribuyente, estaremos respondiendo a las mismas. A continuación, señor presidente, voy a dar lectura al acta de audiencia pública de rendición de cuentas, la misma cuyo contenido es el siguiente.
En la ciudad de La Paz, del día martes 30 de junio de 2020, a partir de horas 10, en la sala de prensa del Servicio de Impuestos Nacionales, ubicado en la avenida José Aguirre Achacín, número entre calle 7 de Los Pinos y 25 de Calacoto, zona Los Pinos, en cumplimiento a resolución ministerial 37/2020, emitido por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el cual resuelve que la rendición pública de cuentas inicial 2020 se realice de manera virtual, se reunieron mediante plataforma Zoom autoridades nacionales y departamentales, representantes de organizaciones, movimientos sociales, sociedad civil en general e instituciones públicas, con la autoridad del Servicio de Impuestos Nacionales para llevar adelante la audiencia pública de rendición de cuentas inicial gestión 2020 virtual. El Servicio de Impuestos Nacionales, cumpliendo los artículos 235 y 241 de la Constitución Política del Estado, la Ley 241 de Participación y Control Social y la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, aprobada mediante Decreto Supremo 214, viene implementando y aplicando desde su inicio la transparencia en la gestión pública, teniendo como premisa realizar audiencias públicas de rendición de cuentas ante las organizaciones, movimientos sociales, instituciones y sociedad civil en general que ejercen el control social sobre la base de los compromisos inscritos en el programa operativo anual. Las organizaciones, movimientos sociales, sociedad civil e instituciones públicas, en el encuentro del día de hoy mediante plataforma Zoom, conocieron a través del señor presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Renato Nava Morales Carrasco, los siguientes puntos. Información institucional y organizacional del SIN, misión, visión y actividades del SIN, presupuesto asignado para la gestión 2020, lineamientos estratégicos para una nueva administración tributaria, operativización de lineamientos para la gestión 2020. La información brindada en la audiencia pública de rendición de cuentas inicial 2020, así como el espacio de debate generado con los actores de control social a través de la ronda de preguntas y respuestas habilitada en la plataforma Zoom, constituyen una herramienta para el fortalecimiento del ejercicio del derecho de participación y control social, aportando al proceso de generación de resultados positivos para garantizar la transparencia, calidad, eficiencia, eficacia y oportunidad en el desempeño institucional del Servicio de Impuestos Nacionales. Además de la máxima autoridad ejecutiva del Servicio de Impuestos Nacionales, estuvo presente el jefe nacional de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. En señal de conformidad con el contenido del presente informe de rendición pública de cuentas inicial 2020 virtual, suscribe la presente acta del presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales y el jefe de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Señor presidente, por favor, le invito a estampar su firma en el acta. Posteriormente lo hará el Jefe Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. De esta manera, señor presidente, agradeciendo su presencia, al igual que nuestro Jefe Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, damos por concluida esta rendición y principalmente nuestro agradecimiento va a ustedes por haber tenido la gentileza de seguirnos. Será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención. Permiso. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia.